Agradezco a la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda por la invitación en la participación de las jornadas de investigación y posgrado, entornos y espacios convertidos en desafíos 2020. Mi tema a abordar en esta conferencia específicamente es Siempre es posible hacerlo mejor, en el cual estoy tratando de mejorar la comunicación en las organizaciones. La intención de la conferencia es poder mostrar siempre lo mejor y hacerlo bien, orientado a la gerencia del servicio, basada en una comunicación estratégica en las organizaciones. Inicio mi conferencia recapitulando algo que es básico y elemental en la interacción que debe de haber entre un promotor, prestador de un servicio y un cliente o un usuario. Por tradicional o es tradicional, por lo general, hacer o responder ante un usuario indicándole las buenas tardes, las buenas noches, los buenos días, el perdón, disculpe, gracias, mucho gusto, agradezco su agradecimiento y un hasta luego. Esas son las palabras de interacción y empatía que deben de existir entre un promotor del servicio y un cliente o un usuario. Lamentablemente, en estos momentos, estas palabras a veces se pierden o no están presentes en un diálogo o en una comunicación existente en estas dos personas. A veces el usuario puede expresar un buenos días, unas buenas tardes, unas buenas noches y desde el lado del promotor no es respondido. Eso hay que recapitularlo, eso hay que mejorarlo en las organizaciones, porque eso es lo que va a permitir que en el proceso de interacción cara a cara existente entre un usuario, un cliente o un ejecutivo de atención permita avanzar y que fluya la empatía en ese frente a frente o en ese momento de la verdad existente entre ambas personas. Para definir el concepto de lo que es la gerencia del servicio, me gustaría poder mostrarles y desintegrar lo que es la gerencia del servicio. Primero definir qué es gerencia y segundo definir qué es servicio. Gerencia es la acción de planear, dirigir, conducir y liderar las funciones de una organización. Recuérdense que allí hay 4 verbos, que es planear, que es la planeación, la dirección, el conducir y el tema del liderazgo. Cuando hablamos de servicio, es un conjunto de actividades en las cuales están realizadas con distintas disposiciones para corresponder a la satisfacción y mejora de la calidad en el servicio. Por supuesto que sabiendo ahora qué es lo que es la gerencia y qué es lo que es el servicio, ahora las integramos y se puede definir entonces qué es la gerencia del servicio. No es más que un concepto transformativo, es una filosofía, es un proceso de pensamiento, un conjunto de valores y actitudes y que tarde o temprano es un conjunto de métodos que los cuales van a permitir lograr un mejor conocimiento del cliente y hacer del servicio una fuerza motriz. Estos términos van a permitir, ya aún conociendo lo que es la gerencia, lo que es el servicio y la gerencia del servicio, que a la hora de que los usuarios o los clientes vayan a catalogar o evaluar cuál es la condición real de la satisfacción o las expectativas que ellos presentaron en esa interacción cara a cara entre un cliente y un ejecutivo de atención, podamos sentir que efectivamente la calidad del servicio ha sido asombrosa, no teniendo calificaciones de menos a más como malo, regular, bueno o excelente. Lo ideal es que esa interacción del momento de la verdad, de ese cara a cara, sea totalmente asombroso. Ahora bien, Carl Albers y Bradford definen dentro de la gerencia de servicio que debemos tener 2 visiones y es que esas 2 visiones deben de permitir qué es lo que sucede o cómo nos visualizan los usuarios desde lo externo a la organización y cómo nos comportamos desde los empleados a lo interno de la organización. Él define un triángulo del servicio a lo interno y externo. Cuando hablamos de un triángulo de servicio externo, el centro de ese triángulo es específicamente el cliente. Y ese triángulo tiene 3 vértices, que esos vértices están definidos como los sistemas, las personas, que son los que atienden al usuario, y también tenemos las estrategias del servicio. Eso lo hablamos aguas afuera de la organización. Ahora, cuando estamos dentro de la organización, él define también, Albers y Bradford definen otro triángulo del servicio, pero es un triángulo del servicio interno. En este caso ya el cliente no es el centro de ese triángulo. El centro de ese triángulo ahora le corresponde es a los empleados. Y ese triángulo tiene 3 vértices, de los cuales esos vértices están definidos como la cultura en la organización, la conducción, pero también el tipo y el modelo de organización. Vamos a evaluar y vamos a detallar en qué consiste cada uno de estos vértices, pero en este caso de lo que corresponde al triángulo externo. Recuérdense que el triángulo externo, su centro es el cliente.
Ahora, ¿quiénes son los clientes? Recuérdense que son personas o seres humanos los cuales necesitan un servicio. Y estas personas acuden a nuestros establecimientos comerciales o en institución pública, dependiendo de cuál sea el tipo de organización, si es pública o privada, a solicitar un requerimiento. Ese requerimiento puede ser algo administrativo, pero también puede ser la compra de alguno de los productos o servicios. Es importante identificar cuándo hablamos de cliente y cuándo hablamos de usuario. Por lo general se habla de cliente en aquellas empresas privadas, pero en el tema de cliente siempre es aquella persona que paga por un servicio. Por lo general se casa el término de usuario a instituciones públicas, pero cuando hablamos de usuario también lo referimos es aquel que no solamente paga un servicio, sino que aquel tiene la necesidad de solicitar alguna información. Eso es importante definir cuál es el tipo de cliente el cual está abordando las organizaciones o cuál es el que va a nuestros mostradores en el área de atención. Es importante conocerlo, saber cuáles son sus características, edad, sexo, condición económica, porque dependiendo de todas esas variables o de todos esos elementos podemos nosotros conocer cuáles son las interacciones y las necesidades que pueden tener los clientes. Los clientes hay que adelantarse a su necesidad, no esperar que llegue al mostrador y conocerlo, sino que hay que adelantarnos para poder saber cuál es el tipo de cliente que va a arribar a nuestros espacios. Y ese cliente, una vez que esté en nuestros espacios, sepamos conservarlo, sepamos mantenerlo, sepamos que aún dentro de una toma de decisión dura en el cual pueda romper relación comercial, se puede tener la necesidad de volver a nuestras instalaciones para poder adquirir o comprar un servicio. Pero en toda organización el cliente hay que mimarlo, hay que consentirlo, hay que orientarlo, hay que explicarle, de tal forma de que él tenga la capacidad de que es escuchado y que es atendido. Y con eso estamos garantizando niveles de satisfacción y de entendimiento con él de alta calidad. Es importante que cuando un usuario se acerca hasta nuestros espacios u oficinas, conocer cuáles son las estrategias las cuales tienen marcada la organización. No podemos improvisar en este caso las estrategias. Las estrategias deben de conocerse en todos los espacios de la organización, que todos los trabajadores conozcan y adicional a eso mantengan que esa estrategia es real y cumplible. Otro de los elementos que conforman el triángulo externo es la gente. Y cuando hablamos de la gente estamos hablando de los trabajadores. A los trabajadores hay que permitirles a ellos tener la capacidad de un entrenamiento. No podemos colocar frente a un mostrador a una persona que desconozca qué va a decirle a un usuario o cómo va a interactuar con el usuario. En este caso, la gente es la que tiene que tener la capacidad de un conocimiento, la cual permita que cuando el usuario nos aborde o ese cliente nos aborde, que él perciba de que ese trabajador tiene seguridad en lo que dice, tiene conocimiento en lo que dice, permite tener empatía, tener conocimiento y dominio sobre el tema y las respuestas a las cuales exige ese cliente ante sus requerimientos. Otro de los vértices correspondientes al tema del triángulo externo y último de esos vértices, los sistemas y los recursos. Es importante, hay organizaciones en las cuales tienen sistemas automatizados. Por ejemplo, los requerimientos son transcritos a través de un sistema digital, el cual genera un número de reporte. Hay otros procedimientos que a lo mejor son un poco más manual. Indiferentemente sea cuál es el sistema que esté dentro del área de la atención, ese procedimiento a nivel de sistema debe de garantizar que efectivamente haya compromiso en la resolución de ese requerimiento. Y lo otro, cuando hablamos a nivel de recursos, podemos hablar desde lo que rodea el espacio de atención. Cuando hablamos de recursos, debemos de garantizar que los espacios donde recibimos y atendemos a los clientes sean espacios totalmente limpios, pulcros, con buen aroma o con buena agradable tanto en iluminación como en ventilación, asientos cómodos si hay un área de espera. Todos esos elementos tienen que favorecer y enriquecer el elemento de lo que es la atención y la calidad del servicio.